Encantado de saludarles y bienvenidos al programa Historias de nuestros médicos, donde vamos a tratar la parte más humana de nuestros científicos. También tendremos a una mamá de un niño autista que nos contará cosas muy interesantes, ese gran desconocido, el autismo. Y por último, también vamos a contar con dos maravillosos músicos que nos deleitarán con su piano y su violín. Empezamos el programa. Cuando me planteé qué doctor traer a este primer programa, no tardé mucho en saber quién. ¿Por qué? Ahora lo van a ver. Doctor Enrique de la Morena, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal está? Pues muy bien, gracias a Dios. Muy bien. El doctor Enrique de la Morena, nacido en el año 1934. Exacto, en ¿verdad? Madrid. En Madrid. En la Además, calle Duque de Alba. Calle Duque de Alba, la cabecera del rastro. Exacto. Castizo, castizo, doctor. De pura cepa. De pura cepa. Nacido 2 años antes de estallar la guerra. Exacto, sí señor. ¿Qué recuerdos tiene así inicialmente de su vida, doctor? ¿Qué recuerda? Bueno, pues por desgracia recuerdo muchas vicisitudes que pasaron, entre ellas, para mí la que más sufrimos de cerca es que a mi padre lo llevaron a Paracuellos de Jarama por ser médico católico, porque era de San Cosme y San Damián, que es una organización de médicos y farmacéuticos. Estamos hablando católicos. de Antonio. Sí, de Antonio Porque de la usted Morena. es hijo de Balbina y Antonio, ¿verdad? Exacto. Antonio médico. Médico también. Balbina claro. sus labores, como se decía, Exacto, como se decía antiguamente. Mi madre, sí, Su madre. mi madre bueno, ser su padre médico me imagino que influyó, ¿no?, en su vida muchísimo, ¿no? Totalmente. Fue el que, bueno, mi padre de que yo tenía 9 años, pues me llevaba con él. Entonces yo me esperaba. ¿Con 9 años? Con 9 años me empezó a llevar. ¿Y usted no decía, no, que yo me quedo mejor en casa, que yo ir a...? No, a mí me gustaba. ¿Sí? Me gustaba porque como él me hablaba mucho de lo que era la medicina, el sentimiento que había que tener siempre, que los médicos teníamos que tener ciencia al 50%, pero otro 50% de humanidad. 50% ciencia y 50%, de ciencia y 50 de humanidad. Pero usted cómo sería que mi padre tenía un enfermo grave y se levantaba a las 3 de la mañana y se iba a ir a verlo, ¿no? Y volvía, sí, o sea, y vivía la medicina, para él era todo, ¿no? Pues yo recuerdo que cuando iba con él siempre llevaba papel de tornasol. ¿Papel de tornasol? Papel de tornasol. Y Cuéntenos entonces eso. llegaba a ver a la cabecera del enfermo, le estaba explorando y tal, dice, bueno, ¿tiene usted ganas de hacer pipí? Sí, pues venga, que le traigan un orinal, que eso ya no se ha vuelto a bueno, ver, claro, ¿no? orinales ahora. Entonces esperaba fuera mi padre, y mi padre metía el papel de tornasol para ver el pH de Sabrina. Lo mismo hacía con las heces y tal. Claro, o sea, era una medicina que, bueno, aquella era una medicina muy útil, ¿no? Sí, muy práctica, muy digamos. práctica, sobre todo eso, práctica, ¿no? Al lado de lo que hoy ya tenemos y tal, ¿no? Entonces había que auscultar. Por ejemplo, a mí me enseñó a auscultar mi padre con una perra cocker que teníamos en casa. ¿Con una perrita? Una perrita cocker que además era gracioso porque la ponía mi padre en la mesa de reconocimiento y me empezaba uno, mira, primer tono, segundo tono, y la pobre perra nos miraba a los dos así como diciendo, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿no? Pues claro, yo... ¿Y usted fue de inicio, o sea, fue muy rápido cuando usted empezó a decir yo quiero ser médico? Sí, yo enseguida, bueno, y luego tengo la anécdota que pues tenía yo 9 o 10 años, me hizo ponerle una inyección intramuscular, me dijo, bueno, te tienes que ir. ¿Y a quién se la puso? A mi padre, ¿eh? Ah, su padre se la puso. Sí, había que poner la inyección, y dice, no voy a decir que venga el practicante, que ahora ya no se llaman así, ahora son diplomados de enfermería, teniéndote a ti, que además no dices que quieres ser médico. Pues sí, claro, papá. Me acuerdo que decía, tú coges la cacha derecha o la izquierda, la divides en 4, arriba a la derecha, ahí puedes pincharlo, o a la izquierda, si es en la parte izquierda y tal. Y así empecé. Y luego ya hasta poner intravenosa. ¿Eran muchos hermanos, doctor? Dos hermanas. Dos hermanas. Y un hermano que murió recién terminada la guerra. Ajá. Muy bien. Sí. Doctor, bueno, claro, como ve usted, yo no he tenido mérito. El mérito he sido de mi padre,
Bueno. pues que me ha tenido a su lado siempre y me está inculcando de la medicina. Claro, doctor, pero un niño de 9 años que ya se quiere ir con su padre a ver medicina, a lo mejor en esa época muchos niños no se irían con su padre, ¿no? O sea, que no, pues no se quite sé, mérito. Pero vamos, yo sí, ya le digo, usted es que me llevaba a todos, pues, y yo llegaba a la casa y cuando mi padre ya terminaba, que además en aquella época, cuando terminaba de ver a un enfermo, pues le ponían a uno, le llevaban al lavabo, estrenaba usted la pastilla de jabón, la toalla. Bueno, son cosas que, claro, yo las he vivido de pequeño y entonces, pues la evolución, o cuando tenían una consulta con otros profesionales, porque mi padre siempre decía que lo importante era el paciente y que si el paciente quería que le viera a otro compañero y tal, cuanto más le vieran, mejor llegarían a resolver el problema. Y entonces tenían la consulta. O sea, que esas segundas opiniones... La segunda opinión, pues la hacían entre varios, no sé, se sentaban 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, mi padre tenía una gran amistad con don Carlos Jiménez Díaz, con don Gregorio Marañón, en fin, y entonces tenían una consulta, y entonces se reunían allí, primero exploraban todos al enfermo, y luego se iban a una habitación, ellos 3 o 4, los que fueran, y estaban discutiendo entre ellos lo que cada uno había... O sea, que se le hacía paciente, un tratamiento, ¿no?, al enfermo, pero exacto, bien... Y entonces yo haría esto, no, ¿y por qué no hacemos esto y tal? Total, que ahí se hacía, y lo que se había acordado entre esa consulta, entre profesionales, pues era lo que hacía al enfermo, pues eso también ha desaparecido, ¿no? Y el primer aparato de rayos que vino a España, pues vino porque mi padre era profesor de sala del Provincial en Pulmón y Corazón. El primer aparato de rayos X se lo trajeron a ellos. Y me contaba mi padre que se bajaban al sótano a hacer prácticas entre ellos, a verlo, tal, mira, pues yo veo este pulmón, yo veo esto y tal y cual. Que además es curioso, porque en aquella época, entre los propios compañeros, se llamaban de usted. Sí, o sea, ese respeto, o sea, que había. Ahora, ¿no? Entre ellos mismos, sí, ¿no? Sí. Porque mire usted, la morena, pues mire usted... Doctor, entonces usted desde el principio ya tuvo clarísimo que iba a ser médico. Yo sí. Empieza a estudiar su carrera de medicina. Exacto. Efectivamente. Empecé la carrera de medicina. Se especializa... Tuve la suerte de, aparte de tener examen de Estado, pues mi primer año de medicina fue en la Facultad de Ciencias, Física, Química, Biología y Matemáticas. Y ahí es donde usted empieza a estudiar más la bioquímica, sí, claro, los enzimas. Sí. Bueno, luego es que más, mi padre me dio un consejo que yo seguía. Él me decía, si vas a ser cirujano, te tienes que saber la anatomía como te sabes tu nombre y apellidos. Y si te vas a dedicar a investigación, a medicina interna, a otra que de las cualquier especialidades, lo que te tienes que saber es la fisiología humana como tu nombre y apellidos. Y entonces, claro... ¿Usted tomó la decisión? Yo tomé la decisión cuando llegué y empecé mi primer año ya en medicina. O sea, teníamos que aprobar la física, química, biología, matemáticas en 4 convocatorias, y si no, había que irse del distrito de Madrid. Sí, no se podía... Y ya de ciencias pasábamos a medicina. Y entonces yo en medicina pues me metí en auxiliar de prácticas, que era los estudiantes de la misma promoción, pues para los reactivos y tal, porque luego había el profesor de prácticas. Sí, de ¿no? prácticas. Y entonces ya ahí es donde empecé a hacer la bioquímica. Hace bioquímica, acaba la carrera. Exacto. Se casa antes, se casa después, con María Ángeles, no, ¿verdad? Exacto. Pero, bueno, yo termino la carrera el 60 y el 62 solicito una beca Mars, me la conceden y para irme a Estados Unidos. Sí, pero usted primero se va de viaje de novios. Bueno, claro. Se va a Benidorm y a Marbella. A Marbella, perdón. Que había un íntimo amigo de mi padre que era dueño de un hotel y dijo, bueno, pues el regalo de boda que hago es que vayáis allí. ¿Vale? Y entonces nada, mi mujer y yo nos casamos y nos vamos allí en viaje de novio, y a la semana me llama mi padre, mira que ha llegado el profesor Grisolía, que era con el que yo me iba a trabajar a Estados Unidos, en Kansas University Medical Center, que quiere conocerte, porque claro, yo ya sabía lo que era don Santiago Grisolía en cuanto a enzimas, purificación, en fin, todo, ¿no? Bueno, se le considera el padre de la enzimología, ¿no? Entonces, claro, yo a él sí le conocía, pero a mí no. Entonces nos venimos mi mujer y yo corriendo ahí y tal.
nos había invitado... Cortan el viaje de novios. Y claro, desde Marbella tuvimos que salir, un Gordini que tenía yo, en aquella época se corría, y nos llegamos a Madrid, nos invita a cenar un catedrático que era el que con el que había venido y el que le había llamado a mi padre, que era compañero de promoción de mi padre. Dice, oye, que ya está aquí el profesor Risolía y va a cenar en mi casa. Ah, bueno, pues muy bien. Y nos fuimos mi mujer y yo a cenar. Entonces la cena muy, bueno, pues entre amigos y tal y cual, en castellano. Su mujer, bueno, me imagino, un poquito español, diciendo que me he quedado sin el claro, no, viaje pero, no, peor todavía. Ella decía, pero bueno, pues claro, todos eran más mayores que nosotros, no teníamos un pardillo, ¿no? Bueno, y entonces termina la cena y me dice el profesor Rodríguez Candela, dice, Enrique, tú a hablar con el profesor Risolía. Entonces, en una parte de ahí, bueno, pues nada, mucho gusto, tal, un poco tal, y me dice, ¿cuándo piensa usted ir a Kansas? ¿A Kansas? A Kansas, sí. Nosotros estuvimos en Kansas City, Kansas. Ajá. Y le digo, pues, ¿cuándo empiezan ustedes el curso allí? Y dice, pues, a finales de agosto, septiembre. Y digo, bueno, pues nos vamos en julio. Y me dice, uy, eso es muy tarde. Y digo, pero entonces, ¿cuándo? Digo, yo me voy cuando usted me dice, mañana. Mañana. Y me dice, mañana. ¿Y se lo tuvo que usted decir a su mujer que nos vamos? No, estaba en la cena. Claro, estaba en la cena, y su mujer cena, y todo. Pues bueno. Claro. Y no le dio por abajo, por la puerta. No, estábamos los dos aparte y le dije, Mari, y se la presento a él y tal, porque además estaba el catedrático de ginecología obstetricia de allí, de la Universidad de Kansas, donde iba yo. Y entonces ya aprovechó y dice, se van, pues allí probablemente tendréis familia, ¿qué tal? Y efectivamente. ¿Y se van los dos? ¿Eh? Se van los dos a Kansas, claro, su mujer y usted. Entonces, ya le usted, nos casamos el 12 de marzo y nos fuimos... a pasar allí otro a Kansas. A Kansas. Y entonces nada más llegar allí, pues lo mismo. Bueno, tengo también la anécdota con él, que yo nada más que llegar allí, lo mismo que me dice, aquí olvídese usted del español. Inglés. Inglés todo. ¿Y usted sabía? Claro, mi mujer y yo habíamos ido a la casa inglesa vale. a aprender, pero lo curioso de aquello es que cuando nos vamos en el avión de la TUA, y era cuando empezaron las películas en el cine del avión. Sí, en el avión, que se ponía. Que costaban $5. Nos lo ponemos, nos miramos los dos, no entendíamos, Adolfo, nada. Yo casi dice nada. Nos mirábamos los dos, bueno, pues nada, allá que no es. Efectivamente, llegamos a Nueva York, a las pasas ahí, un tío con los ¿dónde van ustedes? Kansas City, Kansas, University of Medical Center, bueno, y entonces ya nos fue a buscar un médico argentino y otro español que les había ordenado el profesor Risolía que fueran al aeropuerto a recogernos, y llegamos allí y me dice, mire usted, primero ya todo en inglés. Y estuvimos la primera semana, bueno, no, primero dijo que había que buscar dónde íbamos a vivir. Un lugar donde estar. Un lugar. Y dice, no, por el laboratorio no aparece usted nada más que en el momento en que me diga que ya tiene la vivienda. Y efectivamente, a la semana conseguimos una casa y tal. Y entonces, la primera semana me enseñó a lavar el material. Muy importante. Lavar el material. Muy, bueno, usted que es químico... Sí. Yo me he tirado mucho tiempo lavando material en la universidad. ¿No? Sí. Y me decía, no, mire usted mañana publica un trabajo. Y hay un movimiento de algo que el que quiere repetir su experimento no le sale, pues le ponen los té verdes. Y a lo mejor es que no lo ha limpiado el otro y el tubo, en vez de llevar un pH de ¿Cuántos 7, años estuvo allí en Estuvimos Kansas? 2 años. 2 años. Allí nos nació nuestra hija la mayor, que es americana. María Ángeles. María Ángeles. María Ángeles, Ana, Patricia y Fátima, ¿verdad? Fátima, sí. Tuvo un niño por medio, ¿verdad? También, doctor. Sí, con un niño que se nos murió. Se murió el niño, ¿verdad? Y luego volvieron a España, y la diferencia entre España y Estados cuando llegó usted a la medicina. Claro, muchísima, porque claro, sobre todo la parte de investigación. Claro. O sea, es que allí a mí me faltaba un reactivo y teníamos una señora que decía, necesito sulfato amónico. Y no teníamos ahí en el almacén, cogía, llamaba a San Luis, donde estaba un almacén, y en el avión tal, va el producto. Claro, claro. Y bueno, tengo una anécdota con él,
purificamos y cristalizamos la fosfoglicerato mutasa de levadura, Sí. ¿no? Y claro, yo no había tenido experiencia, ¿no? Y entonces viene un día don Santiago, voy al laboratorio, coge el tubo de ensayo, por todos los días, a última hora de la tarde venía, tenía... O sea, estaba pendiente de sus alumnos, ¿no? De todos los que tenía y que eran profesores. Sí, sí. Lo que hacía, el experimento que hacía todos los días, él lo revisaba, aconsejaba, todo, ¿no? Bueno, y entonces viene, me toca ya a mí, coge, bueno, dice, ¿no se ha dado usted cuenta, todo esto en inglés, ¿no se ha dado usted cuenta de que este cristal no es igual que este? Digo, sí, uno es un rombo y otro ve usted que es un cuadrado. Es que ese es la fosfoglicerato mutasa. Y se sale, y se va. Y yo, claro, me quedé en mi laboratorio, que tenía una habitación, yo asustado, y al poco rato viene con toda la gente allí a aplaudirme, doctor. aplaudirme, Qué bien. Enhorabuena, qué bien. cristalizado, bueno. Y ahí viene la anécdota que le voy a contar. Cristalizamos y purificamos esa enzima en 4 horas. Tan así es que la puso de práctica los estudiantes de allí, de la Facultad de Medicina. O sea, que usted dejó huella en Kansas, por su invento, con lo que hizo. Bueno, y ese trabajo me siguen pidiendo separatas de él. Y le estoy hablando a usted del año 64, 65. No sé si saben que el doctor también es un doctor comunicador, porque el doctor trabajó en COPE, en la radio. Sí, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, también estuve antes con Enrique Beotas en la Rebotica. En la Rebotica. La Rebotica. Sí. Y o sea, claro, usted es profesor, entonces profesor de el comunicar en la radio también le sería relativamente, sí. A mí sencillo. El enseñar, pues me ha gustado siempre. Es lo que le gusta. Porque yo ya empecé a dar clase en cuarto de la carrera. El catedrático era el profesor Corral, con el que yo trabajaba, y luego después ya junto con el profesor Tamari, pues claro, empecé dando clases todos los días. ¿Y actualmente? Con Actualmente sus 87 sí, ahora años, ya no doy nada. No da clase, pero está en un programa de radio. Sí, en el radio. Sí, ¿Qué me pasa, doctor? Exacto, ¿qué me pasa, doctor? Ahí sigue usted. Y es admirable realmente, doctor. Llevando a auténticos profesionales de la medicina. Y cuénteme, ¿usted daba, o de alguna manera daba el parte de cuando Franco estaba enfermo? No. ¿Cómo fue, doctor, eso? Eso fue muy sencillo. Alumno mío fue un periodista que es Carlos Dávila. Ajá. Y entonces, bueno, fueron los años de la carrera, como él decía que él había probado, dice, yo he probado que siempre dice, por ¿no? Y entonces siguió la amistad. Carlos Dávila termina la carrera, pero era muy aprensivo. Y se hizo periodista. Sí. Y entonces él estaba en ABC, y entonces cuando Franco se pone enfermo, el director de ABC, que era Cebrián, no Cebrián el del País, sino otro Cebrián, pues le encarga a Carlos Dávila, que como era médico, todos los partes que emitía el equipo médico habitual, pues Carlos Dávila lo tenía que poner de manera que la gente lo entendiera. Y usted traducía de alguna manera. Y entonces yo esas raras, porque él decía yo no me atrevo y tal, bueno, pues entonces me lo daba y yo lo ponía y tal. Y entonces ahí fue cuando yo empecé con... Sus hijas, ninguna médico, ¿verdad? No, pero ninguna médico, porque claro, pasa una cosa. La tercera, Patricia, sacó media para medicina. Las dos mayores ya desde un principio fueron a letras. La mayor es filóloga inglesa. Sí, se han ido por otros. Pero creo que tiene algún nieto. Bueno, tengo dos nietas. Tengo dos nietas, una que ya está en medicina, que claro, esa es un pecado si no hiciera medicina, porque su padre es médico, sus dos abuelos son médicos y sus dos bisabuelos son médicos. Son médicos, o sea, que es una cuarta y ha sacado 1385. Muy bien. Y está en la Complutense. Y luego tengo otra, que además es curioso, esta que el padre es médico, los abuelos y tal, la madre es abogado. Mi hija Ana, la segunda es abogado, pero claro, está casada con médico. Y a esta la ha tirado la medicina. Y en cambio tienen dos hijas. La otra, Patricia, va más por las letras. Digo, por las letras, lo que es la genética. Fíjese usted, 4 hijas. Sí. Las dos mayores han ido a letras y las dos pequeñas han ido a ciencias. A ciencias. Y esta Patricia, pues sacó una media para ir.
Y la frase que me dijo, que no olvidaré nunca, dice, pero papá, ¿cómo voy a hacer medicina si te vas de aquí a las 7 de la mañana, vuelves a las 11 de la noche y sábados y domingos estás jugando? Es que, claro, la medicina... Y no tenemos un duro. Dice, y digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Dice, yo, pues mira, farmacia. Dice, pero como no tienes un duro para jugar a la farmacia, yo me quiero, como tú, dedicar a investigación. Práctica total. Y entonces esta y la otra hicieron un curso en Pamplona, muy bueno, de 2 años, de investigación y desarrollo en medicamentos. Están encantadas, ¿no? En la actualidad, doctor, usted, yo sé que está súper activo, sigue investigando, hace el programa de radio con Federico Jiménez Santos, tiene pacientes que le siguen consultando, sigue teniendo pacientes. Sí, pero ya no son pacientes, yo les llamo amigos. Son amigos, pero que su consulta para ellos es básica o incluso usted le deriva a algún doctor. Donde que sea, claro, les oriento. Claro. Pues esto es lo que al principio decía yo, que por qué le he elegido a usted, doctor. Pues una de las cosas es porque admiro que una persona con cerca ya de 88 años esté de esta manera, con esta... No sé, estas ganas de vivir, de hacer cosas, de investigar. Claro, no además sé que está siempre al día, porque yo le pregunto cosas, ¿no? Y está al día de todo lo que va ocurriendo. No hay más remedio. Es que... Bueno, yo sigo teniendo revistas y me compro los libros. Claro, me compro libros. Hay que estar al día. La medicina no se puede olvidar. La medicina, yo siempre lo decía, cuando uno está estudiando la carrera es porque esto tengo que aprobar y tal. Pero luego termino la carrera y ya se está estudiando por gusto. Claro. O sea, ya se está por gusto, ¿no? Pues esto mismo ahora del coronavirus, pues nos está enseñando. Pues hay que estar leyendo todo lo que está saliendo de este virus que ha cambiado totalmente, porque yo el otro día precisamente en una charla que estaba dando, cuando yo estudié la pediatría, el libro clásico que había era el Fanconi, y en el Fanconi se encuentra usted coronavirus en infantes, en niños, y decía, es una enfermedad leve, dura 2 o 3 días, no necesita ni medicación, porque la mayoría de las veces no pasan ni con fiebre. Doctor, da gusto, estaría con usted horas hablando, da gusto de verdad, porque es tan emocionante, ¿cómo lo cuenta? Tan emocionante que no, de verdad. Doctor, le voy a pedir que nos elija, porque hemos dicho que tenemos 2 grandes músicos, 2 maestros de la música, en violín y piano. Díganos una canción que le gustaría escuchar. Hombre, si hay un violín, si hay el concierto de Aranjuez. El concierto de Aranjuez. Claro, bueno, pues vamos a preguntárselo ahora a nuestros músicos. Quiere oír el concierto de Aranjuez. Seguro que son capaces de tocar. Sí, hombre, pues, seguro. Doctor, muchísimas gracias por haber estado. De verdad, es este primer programa. Para mí es muy emocionante que haya estado usted y que apoye este programa. Lo que haga falta. Bueno, pues antes de irnos a publicidad, vamos a hacer una mención de Biu, que además el doctor y yo somos enamoradísimos de Biu. Es una empresa de bioingeniería española llamada Biu. Tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteína, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de los tejidos. Este invento trabaja 24 horas al día, o sea, todos los días de la semana. Hay que dejarlo puesto. Yo recomiendo que donde lo tenemos el doctor y yo, en nuestra habitación, porque ahí es donde va generando este flujo, ese plasma, que según tú estás durmiendo, te va regenerando por la noche, duermes mejor. Doctor, usted dejó de roncar. Exacto. Dejó de roncar el doctor, su mujer nos lo confirma. Y realmente hace que cuando te levantes por la mañana te encuentres genial, hayas dormido bien, hayas descansado, hayas tenido un sueño reparador. ¿Cómo hacer para preguntar más cosas sobre Bio? Y además que podéis tener incluso un 15% de descuento. Llamar al teléfono 900-730-122, repito, 900-730-122 e informaros. Bio es maravilloso. Pero a mí me gustaría añadir una cuña, ¿no? Dígame, sí. Bueno, que Bio tiene un equipo de investigación que lo encabeza un tocayo mío. Le traeremos por aquí, doctor Enrique Caso, lo traeremos por aquí, que es el que está demostrando todo esto que se está viendo en el humano, ¿no? Y claro, cuando dicen, muchas veces dice la gente cuando no, esto es un ventilador, no, este es un captador de nanopartículas, y no deja que ninguna nanopartícula esté en el ambiente. Por lo tanto, está regenerándonos
las células, nos está el metabolismo, nos está todo. Y esto lleva a un centro de investigación, la Universidad de Oviedo. De Oviedo, o sea, efectivamente. Que es un aparato pues que está es maravilloso. Llamen al científicamente. teléfono, infórmense porque hay mucho que contarles. Muchísimas gracias y vamos a publicidad. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Lo prometido es deuda y vamos a escuchar la canción que nos ha pedido el doctor Enrique de la Morena.
Bueno, pues se nos han puesto los pelos de punta. Muchísimas gracias, maestros. Preciosa canción y precioso cómo lo han tocado. Ahora tenemos una parte para mí muy emocional porque yo hace tiempo empecé a conocer al autismo y a los niños autistas, ya que monté una pequeña finca donde tengo caballos y donde ahí nos visitaban niños con autismo, y ahí fue donde conocí a Bruno y a su mamá, que hoy está aquí, Martina, y la he querido traer también en este primer programa porque para mí es muy especial estos niños. Martina nos va a hablar de ellos y de su hijo Bruno, pero bueno, este primer programa creo que era para mí importantísimo que estuviera aquí. Martina, ¿qué tal? Hola Adolfo, muchas gracias, muy bien. No, gracias a ti, de verdad. Antes de nada, Carmen, tu niña de 16 años, Bruno, 11 años, Sí. Y Ángela, 6 añitos, ¿verdad? Eso es. Son tus 3 hijos. Sí. ¿Cómo es Bruno? Pues es que cuando me hacen esta pregunta me cuesta un montón Ya, responderla. ya. A ver, es un niño que tiene sentido del humor, le gusta muchísimo jugar a los puzzles, es muy persistente con las cosas que quiere, nos sorprende muchas veces, es muy carismático también, y es increíble porque su discapacidad, ¿no?, el trastorno espectro autista, implica problemas de socialización, y sin embargo, para nuestra sorpresa, siempre donde va hace amigos. Sí, y sí. es, sobre todo, es un ejemplo de trabajo. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque evidentemente tú al tener un niño, pero yo en el autismo lo que he visto, que lo que les pueda faltar a lo mejor en el plano intelectual, ¿no?, lo ganan aquí. O sea, no te sabría decir, la verdad. porque son como muy sensibles, ¿no? O sea, yo lo que notaba como estamos acostumbrados a ver no más allá de lo que somos capaces de ver, ¿no?, o de escuchar, etcétera, pero ellos sí que sensibilizan mucho, ¿no? Por eso, por ejemplo, con el tema de los caballos, que el caballo también es un animal muy sensible, pues ellos son especialmente, bueno, actúan mucho con él, ¿no? No sé si tú eso... No te sabría decir, porque en realidad pues el espectro es súper amplio, Claro. y al final cada niño es un mundo. es diferente. Entonces es verdad que hay niños con autismo que conectan muy bien con los animales y hay que probarlo y demás. Además a mí, por ejemplo, los caballos me encantan, y hay otros niños pues que a lo mejor ni frío ni calor, Claro. y no pasa No, nada. claro. O sea, o a lo mejor otros son más los perros, o es más algún tipo de actividad más estructurada, más, no sé, de construcciones o tal. Es que cada uno Claro. es Martina, totalmente distinto. ¿cómo os disteis cuenta? ¿Cómo te diste cuenta de que...? Cuéntanos Bueno, un poquito la experiencia. en mi caso, en nuestro caso, la clave fue también tener una hija más mayor. Eso es cierto que te da cierta referencia. ¿Sí? Y bueno, el primer punto así de alarma fue en la escuela infantil, porque cuando le llamaban no se daba la vuelta. Entonces, ¿Con qué años? 10 meses. Ah, con 10 meses. Claro, entonces, casualmente en la escuela infantil en la que estaba, una de las directoras tenía una hija con problemas de audición. Entonces, es una cosa muy común pensar que los niños con autismo tienen problemas de sordera o de audición. Y a la inversa también ocurre. Niños con problemas de audición se les diagnostica de trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, fue ahí, pero se le hicieron los potenciales evocados, salió todo bien, y entonces, en principio, como que la cosa siguió... Normal, ¿no? Sí, y luego ya más tarde pues se vieron problemas de adquisición de la marcha, pero es lo que te contaba antes, que es súper dispar, porque mi hijo tardó en andar casi hasta los 2 años de edad, y luego hay otros niños con autismo que son súper ágiles. Claro, es que no se puede identificar bien, pero imagino que una madre, y al tener una niña mayor, vas notando algunas cosas. Claro, además es como muy indefinido, Ya. o sea, notas que algo no es exactamente como estandarizado debería ser, pero claro, tampoco sabes específicamente expresarlo. A lo mejor vas al médico y yo, por ejemplo, me acuerdo que decía, bueno, no anda, pero gatea, sí, mucho, pues no pasa nada. Y de alguna manera tienes un diálogo interno que dice, algo pasa, pero ningún padre está preparado para que a su hijo le pase algo. Y entonces, en tu inconsciente o consciente es como que
lo desechas, ¿no? Sobre todo cuando no es como una cosa súper evidente. Y luego también hay una tendencia de la intervención médica de como dar margen, que por un lado puede estar bien, no etiquetar, pero por otro lado a lo mejor estamos perdiendo tiempo de actuar. Ya. Y en ese momento imagino que claro, el matrimonio empezáis un poco, uno que sí, otro que no lo quiere ver más, ¿no? Imagino que empieza un poco el conflicto familiar. Siempre la más consciente he sido yo. Ya. Y es verdad que al padre, a mi marido, al padre de Bruno, pues siempre le cuesta un poco más verlo, pero nunca lo cuestiona y siempre es como, bueno, pues si tú lo ves será por algo. Sí. Es cierto que a nivel familiar nosotros dos no dijimos nada porque a partir de los 2 años fue cuando le diagnosticaron con retraso madurativo, que es lo que te decía antes, que es como no diagnosticarte nada, o sea, es como un cajón desastre y un poco pues lo que se tiende a transmitir es que lleva un desarrollo evolutivo distinto, más lento y como que en algún momento se igualará. Pero la brecha no solo no se acorta, sino que cada vez se va alargando, se va abriendo más. Ya. Entonces, claro, en ese momento nosotros era como, es que ¿qué le vamos a decir? O sea, ¿qué decimos a la familia, a las amistades? Tiene algo pero no tiene nada, ¿sabes? Y luego además también pasa en el entorno que a lo mejor cuando dices, bueno, de hecho en nuestro caso pasó cuando lo de los potenciales evocados, pues está bien, el niño está perfecto, no le pasa nada. Entonces ahí hay un problema de empatía, porque cuando cuando las personas del entorno están negando a una familia o a una madre una preocupación cuando hay unos signos, claro, es como, no te preocupes, entonces sí, se produce esa disonancia. Cuando te empiezas a preocupar, ¿no? Cuando es claro, porque un padre o una madre no puede evitar preocuparse si le pasa algo a su hijo y cuando le están diciendo, sí, está fenomenal, si no tiene nada, pues lo que no siente empatía, no siente apoyo, sino que siente el juicio de que no es acorde el que esté preocupado, porque el niño está perfecto y no pasa nada. Ya. ¿Sabes? Y bueno, un poco el desarrollo entonces, a los 2 años diagnostican un TEA, ¿no? Retraso madurativo. Un retraso madurativo, sí. ¿no? Y no es hasta los 5 años cuando nosotros, bueno, pues eso va pasando el tiempo, la brecha se va abriendo y a los 5 años yo digo, esto hay que ponerle nombre ya. Porque si no tienes nombre, no es que durante ese tiempo no se hiciera una intervención y una estimulación, pero no hay una intervención como más específica, más enfocada en concreto. Y las etiquetas a veces ayudan, o sea, están para ayudar. Claro. Porque si es un retraso madurativo, una cosa inespecífica, puede ser muchas cosas. Entonces, lo que es la etiqueta del trastorno ayuda a que busques terapias específicas, atención específica, profesionales específicos, preparados específicamente y claro, puedes atinar más. Entonces, bueno, pues la verdad es que pues cuando tienes un niño así no puedes evitar buscar cosas, leer y yo no tenía ni idea del autismo. Y claro, veía cosas que sí, pero luego otras que no, por lo que te he dicho antes, porque los niños son muy dispares. Y bueno, hablando con otras familias, otras madres que ya han pasado por ese camino, pues son las que sí que no te cuestionan y que dicen, bueno, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, y yo fui por aquí y está este servicio y puedes ir a esto otro, esto. Entonces, en el Hospital Gregorio Marañón hay una unidad específica de autismo en Madrid que se llama MITEA y allí fuimos a través de un familiar pues que nos recibieran y que valoraran al niño y fue cuando tuvimos el diagnóstico en firme y ahí fue cuando ya nosotros pudimos comunicarlo a la familia. Y fue un poco, en cierta manera, aunque parezca como extraño, hay familias que llegan al diagnóstico de una forma mucho más sorpresiva, o sea, pues como nos pasó a nosotros con lo de los potenciales evocados de la sordera, pues imagínate que ahí nos dieran dado un trastorno del espectro autista, hubiera sido como... Sí, muy chocante. Claro, y entonces hay familias que llegan en ese punto y a lo mejor se produce una negación, o sea... ¿De la familia? Sí, los padres, pues una negación porque es un hecho un poco traumático, o sea, que diagnostiquen a tu hijo de un trastorno o de un síndrome o de lo que sea. Entonces se puede producir el efecto negación, que a lo mejor es incluso parte de lo que podría ser como un duelo, ¿no?
y hay que entenderlo. Y debería haber atención psicológica para las familias. En nuestro caso, para mí, fue un alivio, porque... Y entiéndeme, un alivio, no es un alivio que diagnostiquen pero es un a poco un hijo saber ya de lo algo. que hay, ¿no? Y a ver Claro, cómo. efectivamente, fue como a partir de aquí puedo actuar. Pero claro, en etapas anteriores en las que le pasa algo, pero no le pasa nada, y yo quería avanzar y quería ayudar y tal, al final, o sea, te encuentras, pues bueno, volvemos a lo mismo, al juicio de que estás exagerando, de que hay que esperar, de que no es para tanto. Entonces, claro, en el momento que yo ya tengo un documento oficial que dice lo que le pasa al niño, documento médico, yo ya puedo actuar, puedo comunicarlo, puedo ir para adelante y... Sí, buscar las alternativas, claro, que tú consideres. y sin estar pues condicionada al juicio externo. No, es que no lo digo yo, que soy su madre y ya sabía lo que pasaba, es que lo dice un profesional. Aparte, o sea, imagino que las dificultades, ahora busco un colegio que esté tal, porque me comentabas, estuvimos hablando Sí, de estuvimos que hablando. casi todos los autistas pasan por un montón de colegios, ¿no? ¿Cómo? Claro, bueno, en general no solo los niños con autismo, en general los chicos con algún tipo de discapacidad o trastornos del desarrollo, bueno, lo que en educación se llama las plazas de necesidades educativas especiales. Pues sí, recientemente estábamos bueno, digo que las familias hacemos nuestra pequeña tribu o ecosistema de otras familias en mismas situaciones para poder intercambiar información y demás. Entonces estábamos recientemente en una comida y estábamos como 10 madres, 10 familias, ¿vale?, de niños con autismo. Entonces hubo un momento en el que hicimos así como un barrido de por cuántos colegios habían pasado cada uno de nuestros hijos. Es que el que menos había estado en 3 colegios. Y la mayoría podía haber una media de 4 o 5 colegios por niño. Ya. Entonces, el sistema falla, porque no está preparado para temas o problemáticas de trastorno de la conducta y conductas disruptivas. Martina, que estamos ya terminando, ¿qué les dirías así rápido a las personas que a lo mejor se acaban de encontrar o están en esa situación que tú me hablabas inicialmente? ¿Qué les comentarías? Pues mira, ¿cómo las avanzarías para que...? Dos cosas, 2 frases que además las he hecho mías muy reciente, pero que sirven, creo que para cualquier momento en el que te encuentres. Una sería la de prepararse para lo mejor esperando prepararse para lo peor esperando lo mejor. Eso es prepararse para lo peor esperando lo mejor. Exactamente. Qué bonito. Entonces, como poner todos los recursos, pero no pensando en que va a ocurrir lo más nefasto, sino poner todos los recursos con la esperanza de que va a ir bien. Y bueno, aunque pueda ser exagerado, más vale haberse pasado de frenada que quedarse corto. Y la otra cosa que a mí me sirve mucho, porque esto es un camino muy largo y hay muchas cosas que hay que pelearlas y a veces nos desgastamos en tengo razón, lo que he descubierto recientemente es que se ganan muchas batallas más que por tener razón, por insistir. Por insistir. Entonces, aunque tengas razón, olvídate de la razón, que la razón y tú sigue insistiendo. Más que pelearte o que entrar en confrontación, volver a pedirlo. También vamos a tener un regalo para ti, musicalmente hablando. Os lo agradezco mucho. Nos has pedido la canción, la banda sonora de la película Forrest Gump, ¿no? Una película que quiere decir también mucho y que da un gran sentimiento. Pues nada, vamos a escucharla. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas podido pues hablar muchas cosas. Ojalá hubieran sido más sobre los niños autistas. Ya mi corazón está con ellos porque sigo creyendo que detrás de esa no vemos todo lo que hay mucho ahí en estos niños y bueno, pues te deseo lo mejor con Bruno y nada, y muchísimas gracias, de verdad. A ti, Adolfo, por dar el espacio para poder comunicar estas cosas y que llegue a más familias y les sirva.
empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Desde este programa queremos apoyar un proyecto interesantísimo, es el proyecto Protege tu Vida. ¿Sabías que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en la www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, hemos estado escuchando a 2 grandes maestros y ahora les vamos a conocer aquí más de cerca. Por un lado tenemos al maestro Fran Rox. Maestro, gracias por venir con su violín. Un placer. Un placer. Además, el maestro Fran Rox tuvo la desgracia de tenerme un poco como alumno con una guitarrita. ¿Cómo la desgracia? Sí, una maravilla trabajar contigo. Sí, no. Y con tu guitarra. Un desastre, un desastre. Y luego tuvo también a mi hija. Sí, con el órgano, Mara, sí, qué Mara. maravilla. Sí. A ver, a mí la música me apasiona muchísimo, pero conozco muy poco. ¿Qué consejo damos para que la gente se anime a la música y qué nos da de la música? Mira, vamos a ver. Una cosa es la música y otra cosa son los músicos. Son 2 cosas totalmente diferentes. Bueno. Una cosa es escuchar la música placenteramente y gozar de ella,
y otra cosa es interpretarla y dependiendo a qué nivel. O sea, nunca debemos pretender en el violín ser Paganini o en el piano ser el mejor pianista del mundo. No, 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 no. La música es un elemento inherente al ser humano, porque ya que estaban hablando de tanta medicina y de tantas cosas tan interesantes, pues claro, el ser humano goza de la música porque su corteza cerebral está bastante bien desarrollada como para poder oír música. Además, la música nos trae recuerdos, nos trae olores, nos trae un montón de cosas. Basta 4 compases de una obra musical para que inmediatamente nos coloquemos en solfa y nos acordemos de algo bonito. Sí. ¿A quién no se le ha pasado que de repente escuchan una melodía y casi captan el olor de aquella vez donde la escucharon por primera vez? ¿Sí o no? ¿Eh? Claro que sí. Y entonces esa es la cualidad que tiene la música y es lo que tenemos que explotar de la música. El sentimiento, además de ser un idioma universal, asexuado. Porque lo que yo toco le puede gustar a un señor o le puede gustar a una dama. Sin ningún problema. Pero, por ejemplo, los que somos papás, que nos estarán viendo muchos, y mamás, queremos que nuestro hijo se desarrolle por el mundo de la música, o por lo menos tenga ese contacto con la música. Tú tienes una academia, además, vamos a una academia, ¿y por qué instrumento? ¿Cómo hacemos? ¿Lo que él quiera o pedimos consejo? ¿Cómo se empieza? Bueno, hay, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, nosotros dividimos la situación en primer lugar por edades. O sea, tienes que entender que nosotros comenzamos con niños muy pequeños. Entonces, un niño muy pequeño, por decirte algo, no puede tocar la guitarra. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza suficiente, no está suficientemente enervado como para poder trabajar con un instrumento como ese. En cambio, tenemos algún otro instrumento con el que funcionan maravillosamente bien, que es el órgano electrónico. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene el órgano electrónico? Que tiene una tecla idéntica a la del piano. Se lee con la mano derecha exactamente igual que el piano, con la clave de sol, desde el primer día. Es decir, el niño entra y cuando sale después de una hora, sale leyendo lo que toca. O sea, empieza a tocar desde el principio. Desde el primer día, desde la primera hora. Porque no sé si yo, por ejemplo, en mi época, solfeo, que al final te costaba mucho la música. O sea, ¿recomiendas que desde el primer momento empiece a tocar un instrumento? Bueno, nuestro sistema es así. Es ese, vale. Nuestro sistema es así. Nuestro alumno, sea un niño, un joven o un adulto, entra en nuestra academia a estudiar su instrumento y cuando sale a la hora, una hora de clase, sale a la puerta de la calle, lee lo que está tocando. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la música es para traficarla, es para usarla, es para que nos dé cosas. Hay que trabajar mucho con la música, como tú bien sabes, ¿no? Muchísimo. Hay que estudiar, hay que ser muy disciplinado, pero esa música tiene que dar satisfacción. Y esa satisfacción la obtenemos dando el mayor conocimiento, la mayor concentración de conocimiento desde el principio. Un alumno de guitarra, como tú bien sabes, en nuestra academia, entra a estudiar guitarra y sale cantando una canción con su guitarra. Una persona que entra estudiando órgano electrónico sale leyendo lo que toca. Y además tenemos la cátedra, digamos, de piano, donde, tenemos un profesor de piano que te mueres, una maravilla, y que te lo voy a presentar ahora. Venga. Se llama don Manuel Valencia Segarra, que es ni más ni menos. Ha dicho antes una cosa de él que me estaba comentando, maravillosa, que es uno de los pianistas, no sé si mejor de España o... Bueno, vamos a ver. Mira, a ver. Una cosa es un pianista concertista que toca delante de una orquesta y se pone a tocar, que el maestro lo hace sin ningún problema. Pero, según mi opinión personal, yo aquí me mojo, mi opinión, ser un pianista que acompaña a otro músico no solo requiere las cualidades de la sabiduría, que en mucho grado sí, sino que requiere una dotación especial. Porque fíjate tú lo que pasa.
uno está tocando y uno puede tocar más rápido, más lento, puede irse por un lado, se puede ir por el otro. Y el pianista tiene que ir caminando con uno. Y eso en fracciones de segundo. Claro, muy complicado. ¿Entiendes? Por lo tanto, la intuición, la sabiduría, el conocer bien la música, para eso un pianista que acompañe a un músico es oro, platino, lo que tú quieras. Y el maestro, según mi opinión, es uno de los mejores pianistas acompañantes que conozco. Manuel. Buenos días, qué amable maestro, por favor. Aparte las flores, que me asfixian. Bueno, ya no podemos decirle más. Países, todos, ¿no? Pues unos cuantos. Ten en cuenta que tengo muchos años, entonces me ha dado tiempo de hacer muchas cosas. Mucha experiencia. ¿Es verdad eso, que lo que más le cuesta a un pianista es adaptarse a...? ¿Tú lo sientes así también, Manuel? Depende del pianista. Es muy importante para ser músico el don de la empatía. Ajá. Porque no olvidemos, y esto lo digo mucho a mis alumnos también, nuestro trabajo sirve para hacer felices a los demás. Qué bonito. Entonces, la empatía es una virtud que el músico tiene que tener muy desarrollada. Empatía, ponerse en el lugar del otro. Cuando trabajas como pianista acompañante, que es una faceta distinta, cuando trabajas como pianista solista, debes ponerte en el lugar del otro. Oh, qué interesante. Para intuir y adivinar qué va a hacer. ¿Qué va a hacer otro? Claro, claro. ¿Qué necesita, no? Pues ahí sí estoy de acuerdo, entonces es más difícil, porque saber qué necesita el otro... es distinto, no es ni más difícil ni más fácil, es distinto. Bueno, y todo esto en directo. En directo, o sea, ¿no? todo Claro, esto claro, con el público encima delante. el público O sea, delante que no vayas a y decir tú que ensayamos. Bueno, claro, Sí, que yo me voy a ir por aquí. Enlatado no tiene gracia. Enlatado no tiene gracia. Exactamente. Lo que Bueno, tiene gracia es la música en directo. Es decir, Y ahora os ha unido algo que nos tenéis que contar, porque bueno, creo que es nos ha maravilloso. unido, en primer lugar, La amistad. la amistad. Sí. O sea, Manuel es un ser especial, es un ser maravilloso, es una persona con una, como él muy bien decía, una empatía extraordinaria. ¿Me entiendes? Él empezó siendo acompañante de Irina, que tocaba el violonchelo. Y ¿Era tu claro, mujer? Mi mujer, sí. Y entonces pues, lo hacen maravillosamente bien. Y claro, en un día le dije yo al maestro, ¿a usted no le importaría que tocáramos los dos juntos alguna cosita? Y por ahí hemos estado, y además como está dando clases en la misma academia donde estoy yo, pues... Y esto nos trae esta unión, que la queremos llamar música clásica. Es una clásica, digamos, clásicos populares. Clásicos populares. Sí, Vale. sí. Pues qué mejor que nos hagáis una demostración. ¿Y cuál vamos a...? ¿Cómo? ¿Que te toquemos algo? Sí, claro. Pues ahora. encantado. Mira, antes de tocarte, si a ti no te importa, No. te quería decir una cosa. Dime. Sobre todo a tus televidentes, porque la música es algo que tenemos para poder gozarla. Actualmente se hacen producciones y multiproducciones y maravillosas producciones para la juventud. Todo el mundo ahí con tremendos equipos y con tremendas cosas, pero han dejado olvidado las canciones de siempre, los temas de toda la vida. Porque tocar el... ¿Sí o no? Son Pues sí. músicas que nunca pasarán de moda, que son clásicos, que son populares pero clásicos. Y también hay música clásica que se ha hecho tan conocida que es una clásica popular. Por lo tanto, estamos abarcando una serie de elementos con los cuales queremos pues, llevar ese tipo de música a ustedes. Pues qué interesante. Esperamos a ver qué nos vais a contar.
Bueno, pues terminamos este primer programa. Deseo que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana en el programa de Historia de nuestros médicos.